Who's asleep amidst the trees? Bats all the swaying in the breeze. Hoy en Lugares con Historia, Kela nos va a llevar de viaje hasta un archipiélago de estado que pertenece a Estados Unidos y en cuyo archipiélago hay una isla que es muy conocida por las actividades que se llevaron en el pasado mientras transportaban a personas allí de forma, digamos que forzosa. Así que bueno, vamos a dejar que sea Kela quien nos desvele este misterio. Hola Kela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, muy buenas, Víctor. Muy bien. Un placer estar en otro Lugares con Historia. Hombre, y más siendo al final la protagonista, ¿no? de esta sección. Sin ti esta sección carece de sentido, así que nada. ¿Cómo está tu casa? Cuéntanos, ¿qué isla es? Bueno, pues voy a hablar de una isla, pero no es una isla habitada por fantasmas, tampoco es un sitio abandonado, pero sí tiene una historia un poco siniestra, ¿vale? La isla, como bien dijiste, está en Hawái y se llama Molokai. Y allí trasladaban a enfermos de lepra, concretamente a una remota península del norte que se la conoce como Kalaupapa. La península está separada por unos enormes acantilados de 610 metros del resto del territorio y allí hombres, mujeres y niños fueron exiliados durante un siglo, como bien has dicho, obligados de forma forzosa. En 2016 todavía quedaban 10 de los pacientes con unas edades comprendidas entre los 70 y 90 años, pacientes que fueron llegando en barco entre 1866 y 1969, los últimos. Y bueno, de sobra se ha sabido, ¿no?, que a día de hoy la lepra, que se la conoce como enfermedad de Hansen, es una enfermedad bacteriana infecciosa que afecta al sistema nervioso, sobre todo a la piel, la mucosa de las vías respiratorias superiores y los ojos, a través de la aparición, pues, de una especie de heridas ulcerosas, y no se contagia tanto como se creía antiguamente, ya que pues, tiene que haber un contacto muy directo de un enfermo sin tratar hacia una persona sana. Y desgraciadamente, aunque dicen que está a punto de extinguirse, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, todavía afecta a un centenar de países, la gran mayoría en Latinoamérica. Bueno, pues Kela, háblanos de la historia de esta isla. ¿Cómo comenzó todo? Bueno, pues todo comienza, se remonta la historia de esta isla, ¿no?, a la segunda mitad del siglo XIX. Allí esos enfermos de lepra, como dije antes, hombres y mujeres de todas las edades, eran obligados a despedirse de sus familias y su vida anterior, pues para ser trasladados a Kalaupapa. De hecho, en Hawái, en el año 1869, el rey Kamehameha aprobó una ley para arrestar y trasladar a cualquier enfermo con síntomas de lepra, por muy leves que fueran. Los enfermos pues, eran acercados a la isla en barco entre 2 y 3 veces al año, y se estima que durante esos 100 años llegaron a habitarla hasta un total de 8.000 leprosos, la gran mayoría nativos hawaianos. Hubo momentos en los que llegó a haber 1.200 pacientes conviviendo juntos. Para que nuestros oyentes se hagan una idea de lo vivido por estas personas que secuestraban en plena calle de repente, ¿no?, y se las llevaban a la isla, los separaban de sus padres, a niños, adultos, de sus esposas, de sus maridos, de sus hijos. Suena terrible, ¿no? Pues encontré a través de la red el testimonio real de uno de los enfermos, y tengo aquí el testimonio que lo voy a leer textual para ponernos en la piel de esa persona, ¿no?, y cómo vivió esa situación. Este hombre declaró: como al resto de pacientes me atraparon en la escuela, estaba en la Isla Grande, tenía 12 años, lloré como una Magdalena por mi madre y por mi familia, pero en esos días el Consejo de Salud no malgastaba el tiempo. Me mandaron a Honolulu, a la estación de Kalihi, muy rápido,
Después me llevaron a Kalaupapa, allí es donde nos mandaban a la mayoría, muchos íbamos a morir. El testimonio, como otros recogidos, yo escogí este porque me impactó mucho, porque es un niño de 12 años. Para mí es desgarrador. Además, pues al principio, durante los primeros años, estos enfermos eran vigilados por policías, lo cual era totalmente imposible escaparse de allí nadando. En general, bueno, la isla la definían muchos como un mortuorio a gran escala, porque todos los días fallecía un enfermo. Y esos enfermos eran enterrados en un cementerio, la gran mayoría sin ni siquiera nombres en las lápidas. Todas estas personas fueron separadas de sus familias, algo que solo de pensarlo pone los pelos de punta, es muy triste, es terrible. Pero más terrible era que una vez en la isla, muchos rehicieron sus vidas y tuvieron hijos entre ellos. ¿Y por qué digo más terrible? ¿Qué pasó? Bueno, pues pasó que la lepra, al no ser hereditaria, esos bebés eran separados y sacados de Kalaupapa por miedo a que fueran contagiados por sus propios padres. Así que se los quitaban nada más nacer, se los arrancaban, ni siquiera los llegaban a tener en los brazos, o sea, para ser esos niños dados en adopción, y encima borraban todo rastro de sus progenitores biológicos en los certificados de esas adopciones. Pero al margen de esto, ¿no?, que es terrible, sí que muchos hombres y mujeres se enamoraron. Al parecer, cerca de 1000 parejas se casaron entre las primeras 3 décadas del siglo XX, encontraron en la isla la felicidad, realizaban bailes, iban a la iglesia y gracias al paso del tiempo el trato de los sanitarios se humanizó, pasando de estar confinados, digamos, en esa isla a formar una comunidad. Hay que resaltar que también formaban parte de la población de Kalaupapa los sanitarios que pues trataban a estos enfermos y tratan, y los empleados del sistema de conservación de parques naturales. La verdad es que el paisaje de la isla de Molokai es impresionante, muy hermoso, rodeada la isla de playas de arena blanca y arrecifes de coral, con esos pequeños bungalows que es donde viven los enfermos entre esos enormes acantilados. Y bueno, la cuarentena se les levantó en 1969, pero nadie quiso abandonar Kalaupapa. Me hablaste de la aparición allí de una persona muy querida por estos habitantes, el padre Damián. ¿Quién fue este señor? Pues sí, hay un personaje que es el padre Damián que se merece esa mención en esta historia. También se le conoce como Damián de Molokai, un sacerdote de origen belga que ayudó a los enfermos de lepra en Kalaupapa y que el pobre hombre terminó por contraer la enfermedad. Es conocido en la religión católica como el guía espiritual de los leprosos. Él llegó a Honolulu el 19 de marzo de 1864, donde fue ordenado sacerdote. A Kalaupapa llegó en mayo de 1873, se implicó con los enfermos muchísimo, él fue quien les construyó la iglesia y, como digo, desgraciadamente contrajo la enfermedad. Falleció en 1889 a la edad de 49 años. Se dio cuenta de que estaba enfermo de lepra cuando iba a tomar un baño y al meter el pie en el agua, pues vio como la piel, ¿no?, se le caía, digamos. En Hawái es veneradísimo este hombre, fue beatificado en 1995 y canonizado el 11 de octubre del 2009. Y fíjate qué curioso, cuando Hawái se convirtió en el estado número 50 de los Estados Unidos, el pueblo hawaiano quiso a Damián para que su estatua, la estatua del padre Damián, los representase en el Salón de las Estatuas del Capitolio de Washington. Vaya, sí que hizo una buena obra este señor, la verdad. Oye, me hablaste también que había en esta isla un régimen de visitas.
¿Cómo es eso? ¿Cómo, o sea, dejaban acceder a gente de fuera a visitarles? ¿O cómo? Porque estaban en teoría aislados, ¿no? De sus familias. Pues sí, en la actualidad, antes no sé cómo lo harían. En la actualidad sí que hay una especie de régimen de visitas, ya que solo se permite poder visitar la isla a 100 adultos y solo si antes han sido invitados por estos enfermos. A los menores de 16 no se les está permitido acceder a ella. Y ojo que para llegar hasta la península, a Kalaupapa, una vez en Molokai, hay que montar a lomos de una mula. Y en la actualidad, ¿qué planes de futuro hay para esta isla, Kela? Bueno, antes de nada voy a decir que fue declarado Parque Histórico Nacional en 1980 y en la actualidad, sobre todo esto pues está proyectado para cuando muera el último de los enfermos, pues Estados Unidos ya tiene unos planes que son convertirla en destino turístico, algo que, por cierto, no gusta nada, ya que como pasa con muchos parajes naturales donde se han sucedido muertes, se considera un lugar misterioso y sobre todo un lugar muy sagrado, con un ambiente muy espiritual, muy tranquilo, tanto que muchas personas que lo han podido visitar no saben explicar ni siquiera con palabras qué es lo que sienten allí. Se quedan completamente impresionados. Es un lugar más para reflexionar y retirarse para encontrarse uno mismo, ¿no? Que para explotar como destino turístico de playa. Yo creo sería un error que Estados Unidos, pienso yo, ¿no? Hay lugares que deberían de mantenerse intactos y más siendo un parque histórico nacional, ¿no? Explotarlo con turismo me parece terrorífico, a mí me pone los pelos de punta. Pues al final, pues como cuando vas a visitar un campo de concentración nazi o cuando vas a visitar las cámaras de gas, donde murió muchísimas personas, o sea que al final es el dark turismo, ¿no? Como lo llaman, o el morbo este. No, pero lo que quieren hacer realmente, Víctor, es zona de playa, sí, de bueno. veraneo. Ah, vale, pensaba que era visitarlo como monumento, por decirlo de alguna manera. Vale. No, yo en eso estaría de acuerdo, incluso que, bueno, pues sí, ¿por qué no? ¿No? Una visita respetuosa. Sí, pero lo que quieren realmente es rollo resort. Allí voy a la playita a tomar el sol, a tomarme mi daiquiri. No me parece el lugar más adecuado. Pero bueno, allá cada cual, ¿no? Esto es mi opinión personal. Me imagino que la que tendrá unas playas impresionantes y que obviamente pues ahí van a sacar un beneficio económico ciertas cadenas hoteleras y demás, yo creo, pero bueno. Pues oye, mira, el ejemplo de hoy de la isla de Molokai es un ejemplo perfectamente como para que podemos traer, como bien has dicho al principio del programa, un lugar con historia sin tener que nada que ver, ¿no? El mundo paranormal. Y bueno, es un poco quizás retomar los inicios, ¿no? Cuando empezamos con el Urbex y demás, que es verdad que hablábamos de cualquier cosa menos del tema paranormal y poquito a poco fuimos metiéndonos, que también te digo que nuestros amigos lo han ido encajando muy bien y les gustaba, la verdad. Bueno, pues, Kela, ¿tenemos quizás también preparado el próximo lugar del que nos vas a hablar? En el próximo programa voy a contar la historia de un barrio que está sellado, se selló por, digamos, también un poco tiene relación con esta isla para confinar a los enfermos de peste en Escocia. Lo he puesto fácil, ¿eh? Creo, fíjate que es sin tener muchas pistas, es una ciudad que en la antigüedad eran dos ciudades en una, por decirlo de alguna manera. Hoy en día la segunda ciudad se puede visitar. No sé si estaré en lo cierto o no, Kela. Caliente, caliente. Vale, no pregunto más, ya está. No quiero desvelar mucho más. Y la audiencia, yo creo que con esa pista que acabo de dar,
conociendo un poquito la historia de esta ciudad de allí de Gran Bretaña, pues lo tienen más que chupado, la verdad. Así que como siempre, un tema súper interesante y poco más. Nos vemos en el próximo programa, ¿te parece? Pues me parece perfecto. Muy bien, bueno, pues que tengas una buena semana. Igualmente, Víctor, un abrazo. Un abrazo para ti.